Jeremías, capítulo 2, desde el versículo 1, dice la palabra de Dios. Y vino a mí la palabra del Señor. Ve y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice el Señor. De ti recuerdo el cariño de tu juventud, tu amor de novia, de cuando me seguías en el desierto por tierra no sembrada. Santo era Israel para el Señor, primicias de su cosecha. Todos los que comían de ella se hacían culpables. El mal venía sobre ellos, declara el Señor. Oigan la palabra del Señor, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dice el Señor. ¿Qué injusticia hallaron en mí sus padres para que se alejaran de mí y anduvieran tras lo vano y se hicieran vanos? Tampoco dijeron, ¿dónde está el Señor que nos hizo subir de la tierra de Egipto y que nos condujo por el desierto, por una tierra de lugares desolados y barrancos, por una tierra seca y tenebrosa, una tierra por la que nadie pasó y donde ningún hombre habitó? Y los traje a ustedes a una tierra fértil para que comieran de su fruto y de sus delicias. Pero vinieron y contaminaron mi tierra y de mi heredad hicieron abominación. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está el Señor? Los que se ocupaban de la ley no me conocieron. Los gobernantes se rebelaron contra mí y los profetas profetizaban por Baal y andaban tras cosas que no aprovechan. Por tanto, aún lidiaré con ustedes, declara el Señor. También con los hijos de sus hijos lidiaré. Pasen pues las islas de Quitín y vean, envíen gente a Cedar y observen atentamente y vean si ha habido cosa semejante. ¿Ha cambiado alguna nación sus dioses? Aunque esos no son dioses. Pues mi pueblo ha cambiado su gloria por la que no aprovecha. Espántense, oh cielos, por esto, y también queden en extremo desolados, declara el Señor. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen el agua. Amén. Oremos. Oh Señor, permite, Padre, que tu evangelio llegue a nosotros, no solo en palabras, sino con poder y con certeza. Abre, Padre, y suaviza los corazones endurecidos para que podamos ser guiados hacia la verdad completa. Fortalécenos para seguir tu voluntad con alegría y creciendo con fe, amor y esperanza, podamos al final compartir la herencia de los santos en la luz. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. ¿Se pueden sentar? Y les invito a abrir sus Biblias en Apocalipsis, capítulo 2. Apocalipsis, capítulo 2. ¿Verdad? Para los que nos visitan, estamos viendo una serie de mensajes sobre las cartas de Juan, o del Señor Jesucristo, pero por medio de Juan, a las iglesias mencionadas en Apocalipsis 2 y 3. Todavía estamos en la iglesia de Éfeso. Ya hemos visto el elogio de Cristo a Éfeso. Y hoy vamos a continuar viendo lo que nuestro Señor le dice a la iglesia de Éfeso. Vamos a leer los versículos 4 y 5 de Apocalipsis capítulo 2. Dice, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, si no te arrepientes. La vida cristiana es como un taburete, como un banquillo que tiene tres patas, ¿verdad?
O como estas cosas que tiene la batería, ¿verdad? Que tiene 3 patas donde están los platillos. Sin una de esas patas, ¿qué pasa? Se cae, ¿verdad? Cada pata es esencial para que el taburete no se caiga y se mantenga sólido. La primera pata de la vida cristiana es la doctrina sólida. Debemos conocer la verdad de Jesús, la verdad que Dios nos muestra y entender correctamente lo que Dios nos dice en su palabra. Debemos tener una doctrina sana y bíblica. La segunda pata de la vida cristiana es una práctica piadosa. No solamente conocer la verdad, debemos practicarla, ¿verdad? Tenemos que ponerla en práctica en nuestra vida diaria, en nuestras relaciones, en nuestros trabajos, en nuestras situaciones. Es cómo vivimos con Dios y en nuestra rutina, ¿verdad? Tenemos entonces la doctrina y la práctica, pero la tercera pata es la experiencia cristiana. La experiencia cristiana. Esta pata es cómo sentimos y cómo vivimos la palabra de Dios en nuestro corazón. Se refiere a las emociones y sentimientos que nos provoca, como la fe, la esperanza, el gozo. Y también se relaciona con nuestra relación personal con Dios. Y los 3 son fundamentales para una vida cristiana saludable. Porque si cuentas con buena doctrina y con experiencia cristiana, pero sin práctica, tu vida cristiana será inestable. Si tienes experiencia y práctica, pero falta doctrina, también tu vida cristiana será inestable. Las 3 partes son esenciales. Y hoy nos vamos a concentrar en la tercera pata, en la experiencia cristiana. ¿Verdad? Hace 2 semanas analizamos el versículo número 1 de Apocalipsis 2. La semana pasada estudiamos los versículos 2 y 3. Si no vinieron, les aconsejo que lo oigan. En donde el Señor Jesús elogia a la iglesia de Éfeso por su dedicación y por su perseverancia. Vimos que Éfeso defendía la verdad y se oponía a las falsas enseñanzas. Tenían buena doctrina, tenían buena práctica. Su práctica cristiana y sus doctrinas eran destacables. Demostraban que tenían disciplina y en cómo también enfrentaban las adversidades en la iglesia. Servían al Señor. Tenían buena doctrina. Eran firmes. Y el Señor los elogia. Sin embargo, no todo estaba bien. Ahora el Señor tiene una queja, una crítica en contra de Éfeso, que se relaciona con la experiencia cristiana. Es una queja que estoy muy seguro que tiene por muchas iglesias hoy en día. Es una queja que no solamente para Éfeso, sino para muchas iglesias hoy en día. Hoy veremos 3 puntos en estos 2 versículos. Veamos el punto número 1, la crítica. Versículo 4 dice: pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Pero después de las palabras de elogio, donde él dice, sí, yo veo lo que están haciendo, yo sé todas estas cosas buenas que están haciendo con sus vidas, las observo y les da ánimo por la buena doctrina y por la buena práctica que están haciendo. Inmediatamente después dice, pero, cambiando del elogio a la crítica. Él dice, pero algo no está bien. Falta algo. El taburete se está cayendo. Algo no va como debería. Y esto
no nos debe de sorprender porque en el inicio del capítulo 1 a Jesús se describe como el verdadero y el testigo fiel. Eso quiere decir que Él es 100% justo en su evaluación, ¿verdad? A diferencia de otros, Él no es parcial. Él ve lo bueno y lo malo y ninguno anula ¿verdad?, al otro. El Señor no dice, si hacen cosas buenas, lo malo no importa. Y tampoco dice lo contrario. Él es un testigo fiel y Él señala ambas cosas, lo bueno y lo malo. Y eso nos debe hacer reflexionar, porque hacemos algunas cosas buenas, no quiere decir que todo esté bien, ¿verdad? Los cristianos tienen el deber de seguir todas las escrituras, todos los mandatos del Señor y todo lo que Él nos ha revelado. Y nadie tiene el permiso de ser selectivo. Es una tentación hoy en día que enfrentamos, elegir lo que creemos más importante y restarle valor a otras cosas. Pensamos, bueno, esto es esencial y en esto debo de concentrarme. Pero estas cosas, aunque estén allí en la Biblia, no son tan relevantes. El Señor no es así, ¿verdad? Como la adoración. La gente dice, no importa cómo adore al Señor, si es sincero, ¿no? Dios ha estipulado en su palabra cómo se le debe de adorar. Y lo pueden leer en Beat News atrás, en el otro boletín que les dimos el día de hoy. ¿Verdad? Le damos más valor a unas cosas sin darnos cuenta. Descuidamos otras áreas que el Señor también nos ha pedido que sigamos. Debemos ver de igual importancia estas tres áreas en nuestras vidas, ¿verdad? El Señor no permite ese tipo de actitud de considerar algo como más importante que otras cosas. Como no importa que tengamos buena doctrina, lo demás no importa. No importa, o sea, que la práctica esté bien, lo demás no importa, ¿no? Cuando Jesús habla a su iglesia, nos muestra la necesidad que todos los cristianos tenemos de evaluar sinceramente cómo somos, cómo actuamos y lo que sentimos. El Señor quiere, o sea, que lo adoremos, pero de corazón. No solamente que estemos aquí presentes, sino que también lo hagamos de corazón. Debemos evaluar todas estas áreas. Debemos hacer una evaluación sincera de nosotros mismos. ¿Dónde estamos parados? Una que surge al mirarnos bajo la luz de la palabra de Dios, de la perspectiva de las Sagradas Escrituras. Y la pregunta es, ¿qué ve el Señor Jesús que está fallando? En la iglesia de Éfeso, Él dice, han abandonado o se han alejado de su primer amor. Y no se refiere a un abandono total, ¿verdad? Como si hubieran dejado de amar al Señor por completo. No habla de un alejamiento de los primeros niveles de amor. No habla de un alejamiento completo. Y sabemos eso porque hay una relación entre el primer amor, que se menciona en el versículo 4, y un retorno a ese primer amor del versículo 5. Entonces Él viene y Él dice, y esto es revelante, y esto es muy importante para nosotros y para las iglesias de nuestra época, les dice a Éfeso, ustedes tienen mucho entusiasmo cuando se trata de formas externas y fidelidad en su compromiso con la verdadera religión. Pero dice que no es lo mismo con el estado interno de su corazón. La pasión ardiente por el Señor no está presente. ¿Y dónde encontramos un ejemplo de esto? Por ejemplo, en los fariseos. Los fariseos tenían un celo, por ejemplo, por dar el diezmo de lo más mínimo. Eran muy meticulosos en ciertos detalles, pero su corazón estaba lleno de incredulidad y rebeldía, completamente alejado del Señor. Ese es un extremo de esta realidad. Pero aquí vemos en Éfeso
que incluso dentro de la verdadera iglesia, incluso dentro del verdadero cristianismo, puede haber una discrepancia entre lo externo y lo interno. Podemos hacer muchas cosas en la iglesia, pero nuestra realidad interna es diferente. Por dentro, dice el Señor, hay algo malo. Y las cosas externas no importan mucho si no se hacen con amor sincero. Él dice, has dejado tu primer amor. Ustedes, Éfeso, ustedes, la vid, pueden ser encomiables en gran medida, pero tienen una condición secreta del corazón que ha salido terriblemente mal. El electrocardiograma espiritual dio un resultado no muy bueno. ¿Verdad? Es como en el Salmo 78. En el Salmo 78, desde el versículo 34, dice: cuando los hería de muerte, entonces lo buscaban, y se volvían y buscaban con diligencia a Dios. Se acordaban de que Dios era su roca y el Dios altísimo su redentor. Versículo 36. Pero con su boca lo engañaban y con su lengua le mentían, pues su corazón no era leal para con él, ni eran fieles a su pacto. ¡Wow! ¿Verdad? Nuestra práctica y doctrina pueden ser muy fervientes y con mucha pasión, pero nuestro amor puede ser frío. Nuestro amor puede ser frío. Y no puedes tener uno sin el otro. No puedes decir, la doctrina y la práctica están al máximo, pero el amor está frío. Uno no compensa al otro. Tampoco puedes decir, tenemos amor por el Señor, pero descuidamos lo demás. No. Todos, amor, doctrina y práctica deben estar presentes. Y aquí está el Señor Jesucristo en Éfeso, y Él mira el corazón. Él mira el corazón, no como los hombres que solamente ven lo externo. Él ve lo que está dentro del corazón. Y dice que algo en su interior necesita ser corregido. Porque cuando el amor se enfría, es entonces el primer paso hacia el alejamiento total. Uno puede mantener las formas externas, como seguir la doctrina al pie de la letra. Uno puede mantener un estilo de vida externo. Uno puede hacer las cosas dentro de la adoración. Pero si por dentro todo se ha vuelto frío, eventualmente se notará en el exterior. Y temo que algunos de aquí esa es la situación. Hay quienes parecen tener una gran fortaleza espiritual, pero en secreto, por dentro, están muriendo espiritualmente. Y eso va a salir a la luz. Y eso es un asunto serio, serio. Tan serio que el Señor dice en Hebreos 10:38, mas mi justo vivirá por la fe. Y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. ¡Wow! Todo retroceso, todo alejamiento es una señal de deterioro. El Señor dice que Éfeso ha dejado su primer amor. Y esto es una palabra oportuna para la iglesia en general y también para nosotros. Hay un frío general hoy en día. Un frío que sopla espiritualmente a través de las iglesias de esta nación, mostrando una falta de entusiasmo y amor genuino por el Señor. Es un mensaje para nosotros, ¿verdad? El Señor Jesús, ¿verdad? Yo no lo sé, pero fácilmente podría venir a la iglesia de la vid y decir, la vid, te felicito por tu doctrina. Tienes una doctrina sana, mantienes una doctrina sólida. Te felicito en tu práctica en muchos aspectos. Pero también podría decirle a la vid, pero has dejado tu primer amor. Pero has dejado tu primer amor. ¿Sería eso posible?
En otras palabras, estas son cosas que debemos llevar a nuestro corazón. El Señor mira a Éfeso y le dice, has dejado tu primer amor. Pero ¿cuál es este primer amor? ¿Cuál es este primer amor? Y quiero que te examines con esto. Examínate honestamente, sinceramente. Cuando la Biblia nos habla de este primer amor, vemos que toda la Biblia habla de esto. Habla de Jesucristo y el camino a la salvación. Este es el tipo de amor en donde no podemos guardar silencio, sino que nos vemos obligados a hablar a otros sobre cuán dulce y cuán precioso es Cristo. Con este amor es muy fácil orar. Siempre quiero orar porque tengo amor. En el tiempo del primer amor, no podemos esperar para entrar en nuestro lugar secreto, donde podamos hablar con Dios como nuestro amigo y nuestro Salvador. Este es el amor que no quita sus ojos de la palabra de Dios para contemplar más y más a Cristo. No puedo alejarme de su palabra. Necesito estar en su palabra. Necesito orar. No lo hago por obligación, lo hago por necesidad. Es cuando nuestros corazones están tan llenos de Jesucristo que decimos, como dijo Pedro, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que yo te amo. Tú sabes que yo te amo. Pero nuestro Señor le dice a la iglesia de Éfeso, tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. ¿Verdad? Con demasiada frecuencia los cristianos dejan su primer amor. ¿Por qué? Porque no entienden que el amor a Cristo necesita ser nutrido. El amor necesita ser nutrido. Tú puedes tener una planta hermosa, pero si la ponemos sobre una mesa y nos olvidamos de cuidarla y de regarla, las hojas de esa planta, ¿qué pasa? Se ponen amarillas y luego mueren. La planta muere. Del mismo modo, algunos cristianos piensan que su relación con Cristo no necesita ningún mantenimiento. Y eso es un error peligroso. Tu amor por Cristo, hermano, debe ser alimentado y protegido. ¿Por qué? Eso es lo más precioso que tienes. Como cantamos hoy, conocerte. No hay cosa más grande que conocerte. Conocerlo es más precioso que tu doctrina. Conocerlo es más precioso que tu asistencia a la iglesia, que tus actividades cristianas, que tu evangelismo o cualquier otro aspecto de tu vida como cristiano. Sin nutrir tu relación con Cristo, sin nutrirlo se va a marchitar. Y eso es lo que nuestro Señor dice que le ha sucedido a la iglesia de Éfeso. Cuando alimentas y nutres tu amor por Cristo, lo demás va a fluir naturalmente. Tu asistencia a la iglesia, la lectura de la palabra, tu oración, todo va a fluir. O sea, ni siquiera vas a pensarlo. Y podemos perder nuestro primer amor gradualmente. La pérdida comienza en el interior, cuando, por ejemplo, cuando nuestra vida de oración se enfría. Cuando ya no leo la palabra de Dios. Cuando eso sucede, perdemos nuestro corazón por Dios. Perdemos nuestra preocupación por nuestras almas y nuestro amor por las almas de los demás también se enfría. Es como una plaga. Es una plaga en donde esta frialdad se extiende a la manera, por ejemplo, de cómo escuchamos los sermones. Escuchamos los sermones con indiferencia, como ya quiero que se acabe. No recordamos los sermones en la semana. Influye a cómo leemos nuestras Biblias o cómo leemos otros libros cristianos. Influye a nuestras conversaciones. ¿De qué hablamos? Hablamos de Dios, de Cristo, de su palabra. O nos concentramos en los deportes, la política y otras cosas. Ya no hablamos tanto de Cristo. ¿Por qué? Porque la sombra de un amor desvanecido ha oscurecido nuestras almas y ha socavado nuestra audacia. Simplemente nos dejamos llevar por la rutina,
¿verdad? El ir para la iglesia es una rutina. Las demás actividades religiosas lo hacemos por el hábito o el miedo sobre lo que otros puedan pensar si no lo hacemos. Pero la corrupción se hincha y se multiplica en nuestro interior. Puede ser que demos gracias por nuestros alimentos y confesemos a veces nuestros pecados, pero lo hacemos de manera mecánica. Tales confesiones no resultan en ningún tipo de arrepentimiento o abandono del pecado. Nuestra vida es la misma. Como la confesión que hacemos aquí cada domingo, que dudo que tenga algún efecto en muchos de ustedes. Y esa es la razón por la cual el autoexamen se vuelve menos frecuente y más superficial. Creemos que somos lo suficientemente fuertes en nosotros mismos para resistir pruebas, tentaciones y debilidades. Sin embargo, cuanto más confiamos en nuestra propia fuerza en lugar de la de Dios, menos nos damos cuenta de lo cerca que estamos de alejarnos por completo. Seguimos presumiendo que somos creyentes a pesar de nuestra falta de amor y el silencio de Dios. Y a medida que el amor se desvanece, y a medida que el amor se enfría, nuestra fe también se debilita. La piedad también disminuye y la impiedad y la mundanalidad gana terreno. Las personas mundanas ahora tienen más sentido para mí. Pensamos más como ellos piensan, hablamos más como ellos hablan y actuamos más como ellos actúan. No nos diferenciamos de los incrédulos porque nuestro amor se ha enfriado. Ponemos nuestros afectos y nuestros deseos en las cosas de abajo, en las cosas del mundo, en lugar de en las cosas de arriba. Estamos más preocupados por las posesiones mundanas que por los tesoros en el cielo. Y poco a poco nos convertimos en extraños para aquellos que anhelan el cielo y amigos de aquellos que son felices en la tierra. ¿Verdad? No somos sensibles tampoco a los ataques de Satanás, a las artimañas de Satanás, ¿verdad? Sus artimañas ya no son tan evidentes en la vida, porque cuando el amor se desvanece, también lo hace nuestra vigilancia y nuestra percepción. Como resultado, ya no extrañamos a Dios ni deseamos estar en su presencia, que es el gran lugar de seguridad para el creyente. ¿Por qué creen que la carta de Éfeso es la primera de una serie de 7 cartas? Esto se debe a que el pecado de Éfeso es el primer paso en el camino hacia los pecados de la Odisea. A lo mejor puedes pensar que Éfeso estaba muy lejos de la Odisea, pero si permites que tu amor por Cristo se enfríe, estás en camino de volverte tan indiferente o tan tibio y el Señor te amenaza de vomitarte de su boca. El enfriamiento del amor entonces comienza tan sutilmente que nadie lo ve. Ni siquiera el ángel de la iglesia, el ministro de la iglesia. Pero Jesús dice, yo lo veo. Yo lo veo. Y es por eso que te escribo ahora. Has dejado tu primer amor. Te está diciendo, lo veo. Y se lo dice a una de las iglesias más impresionantes del Nuevo Testamento. Se lo dice a una de las iglesias más impresionantes del Nuevo Testamento. Les dice, puedes seguir el camino que has estado, pero al final no llegará a nada. Todo el trabajo que estás haciendo no está siendo impulsado por el amor que debería obligarte y sostenerte hasta el fin. Lo que nuestro Señor le dice a la iglesia también se aplica a nosotros como creyentes individuales. Una iglesia deja su primer amor poco a poco, a medida que los miembros individuales, como tú y yo, descuidamos nuestra relación con el Señor y las cosas que mantienen nuestro amor por Él ardiendo. Y esta queja es serio
es seria por 4 razones. Esta queja es seria por 4 razones. Primero, esta queja es seria porque Cristo es el que se queja. Cristo es el que se queja. Aquel que es digno por encima de todos los demás. Aquel que debe ser amado por encima de todos. Aquel que dice, yo soy tu amoroso Salvador. Yo que he derramado mi vida por ti. Yo que te he atraído a mi lado. Que te he salvado del pecado. Que te he levantado del fango y te he dado todo. Has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Y yo ruego que nosotros los hombres que estamos casados amemos a nuestras esposas. ¿Verdad? Qué triste sería si nuestras esposas vinieran a nosotros y nos dijeran, siento que tu amor por mí se ha enfriado. Siento que tu amor por mí se ha enfriado. ¿Cómo te haría sentir eso? Sin embargo, parece que aceptamos como algo natural que nuestro amor por Dios se enfríe. Jesús nos dice, no merezco tu amor. ¿Acaso ves algo desagradable en mí? ¿Te he sido infiel de alguna manera? Te compré con mi sangre, pero tengo esto contra ti. Has dejado tu primer amor. Segundo, esta queja es seria porque tu amor que se desvanece no se puede esconder de Cristo. No se esconde de Cristo. Puede que no seas consciente de ello y que otros no lo vean en ti. ¿Verdad? La fuerza del hábito puede mantenerte en marcha a través de las rutinas de la vida. Pero el Señor sabe el mismo día, la hora y el segundo cuando tu amor comenzó a enfriarse. Y esto hace que el problema sea trágico. Tercero, esta queja es seria porque la relación de la iglesia con Jesucristo está en juego. La relación de la iglesia con Jesucristo está en juego. La pérdida del amor de la novia por Cristo es un pecado destructivo. No amenaza a Jesús en quitar el candelabro. Y cuarto, esta queja es seria porque es la queja del amor. Estamos pecando contra el amor más grande que jamás conoceremos. El amor que obligó a aquel que camina entre los candelabros de las iglesias a dar su vida por ellas. Dice, si este amor no se reaviva, quitaré tu candelabro de su lugar y ya no serás una iglesia. Es un serio problema entonces. Éfeso, una iglesia que despreciaba a los malhechores, que exponía a los maestros, una iglesia grande, activa en sana doctrina, exitosa en muchos esfuerzos, todo elogiable, pero tristemente la iglesia ha dejado su primer amor. Y eso es muy grave. Punto número 2. Esto nos lleva, en segundo lugar, a la corrección en el versículo 5. A la corrección en el versículo 5. Hay que hacer algo de inmediato. Hay que hacer algo de inmediato para que este amor no se siga enfriando. Y aquí tenemos la corrección en el versículo 5. Dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Nos da 3 pasos. 3 pasos que debemos seguir. El Señor Jesucristo ofrece 3 indicaciones para la recuperación espiritual. Si este es tu caso, hermano, tienes que oír atentamente a lo que el Señor te ordena que hagas. Esto es lo que necesitan hacer muchos de ustedes para que se recuperen de la decadencia espiritual en la que se encuentran. Pero así después de lo que dijimos ya, dijiste, ese soy yo, he perdido mi primer amor, esto es lo que necesitas hacer.
Primero, recuerda por tanto de dónde has caído. Recuerda por tanto de dónde has caído. Y esto no es solamente un recuerdo mental. No es simplemente traer algo a la mente. Esto habla de una reflexión consciente. Debes traer estos recuerdos a tu mente y centrar tu atención en ellos. Llevar tu conciencia y tu corazón hacia ellos es una reflexión activa. Reconocimiento de que has caído y no te encuentras en ese punto tan alto donde estuviste en un momento. Este es el primer paso. Y muchas veces cuando yo hablo con alguien y les digo, has dejado tu primer amor. Todo el mundo, la mayoría se oponen. No lo reconocen. Y sin este primer paso no hay recuperación espiritual. Muchos no lo aceptan. ¿Verdad? Lo opuesto a esto es ese pecado tan peligroso que se menciona en el Antiguo Testamento, el pecado del olvido. Nuestro Señor nos está diciendo, no caminen ciegamente en su olvido. Recuerden, piensan, reflexionen, mediten. No se vuelvan olvidadizos espirituales, ya que eso lleva al descuido. Y ese descuido ha provocado un deterioro espiritual en tu alma, nos está diciendo. Debes detenerte en este momento, deja todo lo demás y concéntrate por completo en este asunto. Recuerda de dónde has caído. Y dejar de amar a Cristo es la caída más grande que cualquier creyente pueda sufrir. No en el sentido de perder la salvación, porque la salvación no se pierde, sino en nuestra relación con Él. Primera de Corintios 16, 22 dice, si alguien no ama al Señor, que sea anatema. Por eso, hermanos, la disciplina de la autoexaminación tiene tanta importancia en la Biblia, pero es muy poco practicada. ¿Cuántas veces te sientas a autoevaluarte? ¿Cómo estoy en el Señor? ¿Dónde me encuentro en el Señor? No lo hacen. Si descuidas la tarea de la autoexaminación, estás poniendo en peligro tu salud espiritual. Debe ser una parte habitual de nuestra vida. Por eso Dios lo ha incorporado en la ordenanza de la cena del Señor. En 1 Corintios 11, 28, examínese cada uno a sí mismo. Es un trabajo concentrado, es algo serio, es algo exhaustivo. Pero a pesar de las instrucciones bíblicas, es una disciplina olvidada. Nadie se pone a pensar y a reflexionar dónde se encuentra hoy en su viaje espiritual. Nadie. Lamentaciones 3:40 dice, examinemos nuestros caminos y escudriñémoslos y volvamos al Señor. La autoexaminación debe ser un elemento en la vida y experiencia cristiana. De estar involucrados en una reflexión autoconsciente sobre nuestro estado espiritual, nuestro uso de las disciplinas espirituales, nuestro caminar con el Señor, nuestra comunión con el Señor, nuestros pecados y demás. Es un llamado, hermanos, a hacer un inventario espiritual. ¿Dónde estoy? Honestamente, ¿dónde estoy en el Señor? Sin engañarnos, a nosotros mismos. ¿Dónde estoy? ¿Y cómo llegué aquí? ¿En qué momento me desvié? ¿Qué fue lo que me desvió? ¿Dónde lo dejé? ¿Dónde me aparté? Y eso, hermanos, se los digo, por experiencia propia, trae innumerables beneficios. Innumerables beneficios. Aquí me encuentro y algo terriblemente mal está roto en mi vida. Mi amor se ha enfriado, hay un declive, hay una decadencia, hay una corrupción en mi alma, hay una mundanalidad en mi vida y no hay fruto del Espíritu. Mis pecados me dominan. ¿Cómo llegué aquí?
Puedo hablar sobre doctrina, puedo enseñar doctrina, pero yo sé, y el Señor sabe, y el Señor sabe que yo sé que todo no está bien en términos de mi alma, que mi amor se ha enfriado. Es un llamado profundo a la meditación espiritual. Y el mes que viene vamos a tener un solo sermón dedicado a cómo meditar. Es una honesta autoevaluación. Y debemos hacerlo porque el enfriamiento de nuestro amor por el Señor no sucede de la noche a la mañana. Es gradual. Es un progreso gradual. Y a menudo empieza con pequeñas negligencias, pequeños descuidos. Ya no oro tanto, ya no leo la palabra. Ya otras cosas tienen más importancia en mi vida. Ya no asisto a los estudios los jueves. Como muchos, ya casi somos 10 o menos. Ya falto al servicio cuando yo quiera, porque otras cosas son más importantes. Cuando es un gran pecado faltar al servicio de adoración. Disminuye la devoción diaria. Hay una reducción en el tiempo de oración, si es que oro. Dedicamos más tiempo en áreas de nuestra vida que sabemos que no honran a Dios. O puede ser un pecado que ha echado raíces en nuestro corazón, que ha sido tolerado, un pecado respetable y no confrontado. Podría ser el amor del mundo, la tentación de la carne, la distracción de las preocupaciones de la vida. Entonces, el llamado a recordar de dónde has caído es un llamado a identificar esos momentos, esas decisiones y esas actitudes que han contribuido al enfriamiento de nuestro amor al Señor. En 2 Corintios 13:5 dice: pónganse a prueba para ver si están en la fe. Examínense a sí mismos. Ahí está también. Pónganse a prueba a ver si están en la fe. Examínense a sí mismos, 2 Corintios 13:5. Hermanos, esto es una invitación a ser brutalmente honesto con uno mismo, a no autoengañarnos, a admitir nuestras faltas, nuestros pecados, a reconocer las áreas donde hemos permitido que el mundo, la carne y el diablo nos alejen de nuestro primer amor. Pero no es un llamado al desespero, es un llamado a la restauración. Es el primer paso para la recuperación espiritual, reconocer que hemos caído y entender su origen. Recordar de dónde hemos caído, entonces podemos comenzar con el proceso de restauración. Al hacerlo, volvemos al Señor con corazones humildes, buscando su gracia, buscando su misericordia para renovar y restaurar nuestro amor por Él. Es un viaje de regreso al primer amor, al centro de nuestra relación con Dios. El segundo paso después de la autorreflexión es que arrepentirse. Después de haber identificado estas cosas, después de haber identificado los pecados, las ocasiones, los tiempos, los periodos, las circunstancias, eso no es suficiente. Dices, ok, esta es mi situación. Aquí es donde me encuentro. Esta es la razón. Ahora el Señor dice que eso te debe llevar al arrepentimiento. Al arrepentimiento. Y este jueves vimos lo que es el arrepentimiento, ¿verdad? Qué lástima que muchos no vinieron. El arrepentimiento no es algo que simplemente dices, ay, me arrepiento. Para algunos de ustedes aquí pueden pensar que decir me arrepiento ya han hecho algo, pero no han hecho nada. Todo lo que han hecho es decir algo. No han entrado realmente en el arrepentimiento. ¿Verdad? Como vimos este jueves, el verdadero arrepentimiento incluye indignación contra
uno mismo. Indignación contra uno mismo y contra tu propio pecado. Es una indignación dirigida hacia uno mismo. Estás indignado por dónde te encuentras. ¿Cómo llegué aquí? ¿Qué me sucedió? ¿Verdad? En 2 Corintios 7, los que vinieron el jueves, ¿se acuerdan? 2 Corintios 7, versículo 11 en adelante dice, porque miren qué solicitud ha producido esto en ustedes. Esta tristeza piadosa, qué vindicación de ustedes mismos, qué indignación, qué temor, qué gran afecto, qué celo, qué castigo del mal. En todo han demostrado ser inocentes en el asunto. ¿Qué significa eso? ¿Sí? Eso significa que la indignación está dirigida hacia el pecado, hacia nuestro propio pecado, mientras defiende a Dios. Justifica a Dios. Dices, el Señor tiene razón en castigarme. Él es justo y fiel en todo lo que ha dicho y hecho. ¿Verdad? Es lo opuesto a protegernos a nosotros mismos, a autojustificarnos. La tentación de no tomarnos en serio nuestros pecados, de excusarnos, de minimizar nuestros pecados o culpar a otros o a las circunstancias. Eso no es arrepentimiento. Debes condenar tu propio pecado. Tu propio pecado de no amar a Dios, de no amar a Cristo, el cual es el caso en el texto de hoy. Te llama a la humillación, humillarte ante el Señor. Es un cambio de corazón que conduce a un cambio de dirección. Y la razón por la que una persona ha dejado en un grado u otro su primer amor es porque ese amor ha sido reemplazado por un amor por otras cosas. Hay amor por otras cosas. Hay un apetito por otras cosas que ha desplazado el lugar que le pertenece al Señor mismo. Pueden ser cosas, pueden ser personas, pueden ser experiencias. Son ídolos. Ídolos. ¿Verdad? Cuando hablamos de ídolos estamos hablando de la prostitución espiritual. Ese es el lenguaje que usa la palabra de Dios. Adulterio espiritual, que has permitido que otras cosas tomen el lugar del amor que solo a Dios le corresponde. Por eso nunca debemos, hermanos, endulzar o embellecer el pecado. Debemos verlo con toda la fealdad que realmente es. Debemos arrepentirnos, cambiar nuestras vidas, modificar lo que tengamos que modificar. Es un cambio de dirección que conduce a un cambio de práctica, a un cambio de nuestros ojos, oídos, nariz, boca, de todos nuestros sentidos. El verdadero arrepentimiento odia el pecado. Odia el pecado, le duele el pecado. Admite sus pecados concretos y abandona el pecado. Decide cambiar y acercarse más a Dios. Está decidido a dejar sus pecados. Sabe que lo hizo mal, sabe que no merece el perdón de Dios, pero aún así pide perdón y cree en las promesas de Dios. Entonces, primero, debemos recordar de dónde hemos caído. En tercer lugar, debemos arrepentirnos. Y ya allí empezará nuestro amor a crecer. Pero, en tercer lugar, nos dice el Señor Jesucristo, después de recordar y después de arrepentirnos, nos dice, y haz las obras que hiciste al principio. Haz las obras que hiciste al principio. ¿Verdad? En Proverbios 28:13 dice, si confiesas y abandonas el pecado, tendrás misericordia. Entonces no es solo confesión, sino que es un abandono del pecado al hacer ¿qué?
las primeras obras. Obras, el cual es el fruto del verdadero arrepentimiento. Y si mientras escucha este sermón, si estás pensando en otras personas o en otras cosas, entonces, hermanos, estás en una situación desesperada y lamentable de manera espiritual. Porque el Señor te está hablando a ti y a mí. Y está diciendo que tenemos que volver a las primeras obras. Es decir, tenemos que corregir lo que está mal y tenemos que hacer de nuevo lo que es correcto. El Señor aquí, no nos llama a algo complicado. Nos está llamando ¿a qué? A lo básico, al ABC del cristianismo, a las primeras lecciones. Vuelve a ser aquella persona del pasado cuando tu amor por el Señor ardía en tu corazón. Cuando lo viste por primera vez que murió por tus pecados y corriste a Él. Aquellos días cuando estabas bajo la convicción de tu pecado, cuando eras consciente de tu bancarrota espiritual, cuando no tenías esperanzas y no tenías a dónde correr. Y el Salvador abrió sus brazos y tú viste su suficiencia. Lo viste muriendo por ti y te aferraste a Él firmemente. Dándote misericordia, reconciliación. Esas son las primeras obras. Es volver a esas cosas básicas del cristianismo. Volver al Evangelio. Volver al Evangelio. ¿Y por qué es importante? Porque cuando dejas el primer amor, se debe en parte a que no vemos el amor de Cristo. No vemos el amor de Cristo. En el Salmo 104, versículo 34 dice: séale agradable mi meditación, yo me alegraré en el Señor. Judas 1:21 dice: consérvense en el amor de Dios. Consérvense en el amor de Dios. Segunda de Tesalonicenses 3:5 dice que el Señor dirija sus corazones hacia el amor de Dios y hacia la perseverancia en Cristo. Y ese texto hermosísimo de Efesios 3, donde nos habla del amor de Cristo, que dice, en el versículo 17, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que, arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. ¡Wow! El que vive en estas realidades del Evangelio, aquel que conoce el amor de Cristo, será ardiente y tendrá un amor ardiente en su Salvador. Y no se enfriará. No dejará al primer amor en tal condición. Nadie es más digno del amor que nuestro Señor Jesucristo. Ni tu esposo, ni tu esposa, ni tu hijo, ni tu padre, ni tu hermano, ni tu abuelo. Nadie es más digno del amor que Cristo. Pero por último, el último punto, en tercer lugar, tenemos las consecuencias. Tenemos las consecuencias. ¿Qué pasa si seguimos dejando que el amor de Cristo se enfríe? Dice, si no recuerdas, si no te arrepientes y si no haces las primeras obras, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Si eso no les causa miedo y terror como creyentes, entonces su situación es grave. Si no te arrepientes, aquí tenemos una amenaza real de nuestro Señor Jesucristo. Si el incrédulo, por ejemplo, si el incrédulo no se arrepiente, ¿qué pasa? Es terrible. Se va para el infierno. Pero para el creyente también es terrible. Porque quitará su lugar. El lugar donde disfruta los privilegios de tener una iglesia. Como vimos en el versículo 1.
Hermanos, el Señor está tratando seriamente con nosotros. Él habla en serio, esto es importante. Si falta el arrepentimiento, si falta el verdadero fruto del arrepentimiento, el Señor dice, vendré. Vendré. Este es el Señor Jesucristo, el que camina en medio de los candelabros, el que ve todo por dentro y por fuera, aquel que no puede ser engañado de ninguna manera. El Señor Jesucristo es el que está hablando. Yo vendré, reforzando que Él es el soberano y la autoridad de la iglesia, ¿verdad? No hay cabeza por encima de Jesucristo. No hay autoridad por encima de Jesucristo. Él es el soberano, el rey y cabeza de su iglesia. Y solamente Él tiene el derecho y el privilegio de plantar y de quitar una iglesia. Él es el que establece un candelabro y solo Él es el que quita un candelabro. Ningún hombre puede hacer eso. Ningún enemigo de la iglesia puede hacer eso. Ninguna persecución puede quitar el candelabro del Señor. Así que el Señor dice, si no, vendré a ti, vendré inesperadamente, vendré rápido, como lo indica el texto griego, vendré rápidamente. Lo que quiere decir, hermanos, que el arrepentimiento no debe posponerse. Debe ser hoy. El arrepentimiento no debe posponerse. El recordar, el arrepentirse, el hacer las primeras obras no deben tomarse a la ligera, porque Él dice, yo vendré y vendré pronto y quitaré tu candelabro de tu lugar. Vendré y te voy a desocupar. Quitaré la iglesia de este lugar. ¿Y cómo va a hacer eso? Bueno, Él tiene una gran cantidad de formas de hacerlo. Él puede entregar la iglesia al mundo, a hombres perversos, en donde ya no se puede llamar iglesia. Lo hizo, por ejemplo, con la iglesia del Antiguo Testamento, con los judíos. Él puede hacer todo tipo de cosas, pero la pregunta importante no es cómo lo va a hacer. La pregunta importante o el punto importante es que Él dice que lo puede hacer. ¿Dónde está Éfeso hoy? ¿Dónde está Éfeso hoy? No existe. Se ha ido. La ciudad de Éfeso y toda su gloria magnífica e incomparable al este de Asia no existe. No existe. Son ruinas. ¿Verdad? Si creemos que nos podemos esconder detrás de la sana doctrina y la práctica piadosa mientras descuidamos nuestro primer amor, nos espera una gran sorpresa. Esto debería poner nuestra mirada en lo más importante. Las cosas pueden florecer de manera exterior y necesitan florecer de manera exterior. ¿Verdad? Dios insiste, claro que insiste, en la buena doctrina, en la sana doctrina, en la práctica, en el buen gobierno de la iglesia, en la práctica piadosa. Pero puedes estar exteriormente manteniendo los accesorios, floreciendo y al mismo tiempo decayendo interiormente, siendo sepulcros blanqueados. Y el Señor nos está dejando claro como congregación, a partir de este texto, que el enfriamiento es crítico y tenemos que estar atentos a ello. No podemos sentarnos en nuestros laureles, ¿verdad? Teniendo estas cosas bien y estar satisfechos con esas cosas mientras lo demás está mal. Tenemos que prestar atención, y todos nosotros, yo incluido. Pregunto, ¿hasta qué punto hemos dejado nuestro primer amor? Pregúntate, ¿hasta qué punto he dejado mi primer amor? ¿Es Jesús mi delicia? Anhelo estar en su presencia. Quiero partir de este mundo y estar con Él ya. O a lo mejor puede ser el caso, nunca has tenido este primer amor. A lo mejor nunca has tenido este primer amor. Nunca lo has amado. A lo mejor puede ser tu caso. Pero cualquiera que sea el caso, hermanos,
Hoy es el día para arrepentirse. Hoy es el día para arrepentirse. No mañana. Necesitamos recordar, arrepentirnos y hacer las primeras obras en dependencia de la gracia de Dios y del ministerio del Espíritu Santo. Y así nosotros podamos decir, como el Salmo 18, yo te amo, Señor. Yo te amo, Señor. Fortaleza mía. Amén. Oremos. Oh Señor Padre Celestial, qué maravilloso eres al traernos este texto en nuestra congregación. En tu amor confrontarnos y ayudarnos a ver nuestro pecado. Eso solamente es una muestra de tu gracia, de tu misericordia y de tu bondad. Ayúdanos a tener oídos atentos y corazones dispuestos a todo lo que hemos oído el día de hoy, Señor. Oh Padre, que haya un despertar espiritual, un, Señor, reavivamiento de nuestro amor por ti desde el día de hoy, Padre Santo. Ayúdanos a no posponer el recordar, la autorreflexión, el arrepentimiento y hacer las primeras obras, Señor. Que al verte en la cruz pagando por nuestros pecados, oh Señor, eso llene nuestro corazón de amor y reaviva nuestro interior. Ayúdanos, Padre Santo, a no ser solamente una iglesia externa con práctica y sana doctrina. Ayúdanos a amarte genuinamente, sinceramente, honestamente, Señor, a tener pasión por ti, Señor. A buscar tu palabra y a buscarte siempre en oración. Oh Padre, pero si hay alguno aquí en este lugar que nunca ha conocido este amor, oh Señor, yo te ruego que hoy, Padre Santo, tú le hagas ver el gran amor que has tenido con los pecadores y que le hagas ver también su necesidad de un Salvador. Oh Padre Santo, haz tu obra milagrosa hoy de salvación y de restauración. Sigue con nosotros, Padre Santo, hoy que es tu día. Ayúdanos a guardarlo todo el día para ti, Señor, sin hacer cosas innecesarias o cosas que blasfemen tu santo nombre. Gracias por tu amor, misericordia y bondad. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén.